Asústame, Panteón. El podcast. Buenas noches, comunidad, y bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Asústame, Panteón, el podcast. Como cada noche, tengo el gusto de compartir micrófonos con mi buen amigo Iván. Iván, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, Luisen. Hola. Comunidad, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Pues yo estoy listísimo para una historia que nos va a contar mi queridísimo Luisen. Venga, Luisen. Por lo que nos estabas contando un poquito antes de entrar aquí como a grabación, nos estabas diciendo que tenías dos historias, ¿no? La primera que era de un conocido tuyo, que pues, según, si no mal recuerdo, la última vez que nos vimos y que grabamos juntos, nos dijiste que tenías esa historia pendiente. ¿Lo recuerdo? Sí, buenas noches, comunidad. Pues sí, la verdad es que son dos partes del podcast. Lo quiero llevar así, o a ver cómo lo ven ustedes. Es como para ir calentando motores de esas historias que nos gustan, de un conocido, que te pasó, que te contaron, que es como la esencia un poco de Asústame, Panteón, ¿no? Me encanta. Sí, siempre se agradece que empecemos con un poquito de chismecito, ¿no? Ándale, podemos llamarle Chismecito así. paranormal. Sí, porque además estas historias que nos cuentan, pues son tan vívidas que nos transmiten muchísimo. Sí, o sea, te las cuentan, tú las escuchas y de repente te puedes envolver de tal manera que sientes que te pasó a ti. Exactamente. Venga, Sí. Luisen. Pues esa es la historia y ahorita ya soltamos el tema que está un poquito más, no denso, pero que se presta más para que hablemos nosotros y discutamos. ¿Les parece? Oye, Perfecto. no sé si me estoy adelantando, pero ¿nos puedes decir un poquito de qué va el tema de hoy? Sí, la idea, quise hablar un poco sobre vampiros, vampirismo, de cómo pues cómo está esta figura del vampiro que nosotros tenemos, pero también cómo se relaciona con estas órdenes secretas, como este tipo de sectas, cómo han evolucionado un poquito, sin clavarnos tanto, porque pues a ver, es una prueba a ver cómo nos sale esta plática y pues también que la comunidad opine si nos gustan estos temas, ¿no? Excelente, le diste al clavo porque ya nos habían pedido hablar un poco sobre sectas, entonces, pero va a caer perfecto este episodio. Y a mí en especial me habían pedido hablar de vampiros. Entonces yo creo que este episodio en especial va a ser un match perfecto. Sobre todo porque no sé cómo lo vean ustedes, pero dentro de las figuras icónicas del terror moderno, digamos, tenemos a las brujas, tenemos a las momias, tenemos a los vampiros. Claro. No sé si se me esté olvidando alguno, igual y... Pues mira, o sea, están los licántropos, Exacto, está claro, el hombre lobo. sí, está lo de Frankenstein, pero esos son los monstruos como los conocemos ahorita. Sí. ¿Qué pasa con los orígenes, de dónde vienen, historias relacionadas? O sea, también ahorita lo vamos Y a los ver. vampiros tienen mucho contexto histórico. Sí, algo así, ¿no? Venga, Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Pues para empezar, como les decía, hay historias que, esta en particular ya la que, como tú dices, Alan, la que había querido contar, pero pues eran historias de la comunidad. Pero es una compañera, una amiga, me comentó esto de cuando ella en su infancia lo vivió. Hay que ver que con ella platicando, lo que me llamó primero la atención es que ella tiene recuerdos. ¿Se acuerdan que nosotros platicamos de los primeros recuerdos de la infancia? Por supuesto. Sí. Ella me dice que tiene recuerdos de cuando tenía 3 años, por ejemplo. Entonces, a mí igual me quedé sorprendido porque pues yo me acuerdo de 5 años, 6 años y se me olvidan algunas cosas, pero tan atrás yo no tengo como esos flashazos o recuerdos. Está muy peculiar eso, ¿no? Igual yo me recuerdo con 5 o 6 años, pero antes no. Yo tengo como muy presente una fiesta de cumpleaños. No recuerdo en qué año fue, pero pues me acuerdo que estaba chiquito, me disfrazaron como de Power Ranger, me la pasé muy bien. Pero siento que es el recuerdo más antiguo que tengo. Y siento que pues relativamente ya era un poco más grande. O sea, 3 años, o sea, no me preguntes absolutamente nada.
Claro. Bueno, pues lo que ella recuerda, y ahorita lo narramos, es justo cuando estaban en un proceso de mudanza. Ellos vivían, su papá, su mamá, y son 4 hermanos, es decir, tenía 3 hermanos, vivían en una casa en Balbuena, aquí en la Ciudad de México. Entonces, la casa era, digamos, suficiente, pero los hermanos y ella estaban creciendo. El papá y la mamá deciden irse a otro lugar a vivir, más grande. Entonces empiezan este trámite de la mudanza y en eso están construyendo, pues, en otra parte de la ciudad, una casa más amplia. Esa casa la recuerdan no con mala vibra, pero siempre decían que había algo raro. O sea, se sentía una vibra no pesada, pero sí se sentía como la presencia de alguien, algo, es como lo describe ella, ¿no? Ok. A la fecha viven parientes de ellos, igual dicen que hay como ciertas presencias que se sienten, pero nunca les han hecho algún daño. Entonces lo que ellos recuerdan es ya en el trámite de la mudanza, al final de cuentas, pues los cuartos estaban quedando vacíos. Ellos empiezan a quedarse ya en el cuarto de los papás y pues estaba distribuido, era un cuarto, recuerda ella que muy amplio, y al fondo estaba la recámara de los papás y ellos estaban a los lados con unas cunas en donde 2 hermanos se quedaban en una cuna, enfrente otra cuna y después había en medio una casa de muñecas que le habían regalado de color rojo, de esas típicas casas de muñecas. Sí, claro, ¿no? Y además a mí me dan un poco de miedo, ¿eh? Sí. Sí, no sé si sea como por esta imagen que tenemos de que siempre en las casas como que algo se mueve o como que una niña juega con ella, ¿sabes? Sí, pero sí me dan mucho miedo. Han estado presentes en muchas películas, entonces eso contribuye. Así me lo imaginé yo. Entonces lo que ella recuerda es que la última noche que pasaron ahí, ella estaba durmiendo y entonces en esta distribución cuna y en medio en la esquina la casa roja, de repente ella dice que recuerda que de la nada abrió los ojos y vio una señora de blanco en medio, sentada, de este cuadro descrito, con el cabello crespo pero echado para adelante, sentada haciendo nada, viéndolos nada más. ¿Cómo crees? O sea, como que me imaginé un poco la escena del aro, ¿no? Ah, Samara. Sí. Que se van como toda vestida de blanco, cabello hacia adelante, no le puedes ver los rasgos. Ella la describe como una señora. Okay. Entonces que estaba ahí, estaba apacible, viéndolos, sentada en el piso. Y de repente ella recuerda que, pues, digo, yo creo que a los 3 años lo que tenía, pues no tienes como esa noción de miedo de algo paranormal. Claro. Y que ella de repente dormía, despertaba y la veía viendo las cunas de sus hermanos, la cuna de sus hermanos. Así estaba como viéndolo. Me imagino un cuadro medio nostálgico. ¿Ella es hermana mayor? Ella es la menor, de hecho. Ok. Ella es la menor. Entonces, de repente volví a dormir y estaba en la otra cuna donde estaba con ella y con su hermana, pero que no le alcanzaba a ver bien la cara. Simplemente era como, tenía el cabello, me imagino, echado para adelante, no la alcanzó a distinguir, pero que así se la pasó toda la noche, como viendo el cuarto, paseando, y ella recuerda que al final, cuando ya empezó a amanecer, ella simplemente cruzó la pared y ya no supo nada de esa señora. O sea, ahí fue donde acabó su historia para ella y así la recuerda, ¿no? Igual y por la edad, no sé, pero creo que eso que me contó para mí es suficiente para generarme miedo. Sí, yo creo que pues así como lo cuenta, está complicado. Y pues ella dijo, bueno, pues es algo que pues es un recuerdo de la infancia, se lo guardó y pues no pasó a mayores. Ellos se cambiaron de casa, ya no volvieron a saber bueno, no se volvieron a quedar porque, les repito, hay familiares que viven ahí. Y quedó en ese entendido hasta varios años después, que de repente en el chat de hermanos que tienen, pues ella dijo, ¿sabes qué? Les voy a decir una cosa, pero no se vayan a reír de mí. Y decir, no, pues sí, siempre pues como hermano, ¿no? Sí. Y les contó. Le digo, oye, es que yo cuando nos cambiamos de la casa de Balbuena, vi esto. Y su hermana le dijo, ¿cómo crees? Yo lo vi. Yo también. No manches. Su otra hermana le dijo, yo también. Y el hermano más grande, que tenía yo creo que unos 8 años, me contaba, me dice, yo lo vi también. O sea, los 4 hermanos vivieron la experiencia y vieron a la señora.
Y todos coincidían en que igual estaba raro, pero sin miedo. No se sentían en peligro. No se sentían en peligro y por eso nunca lo contaron. Sí, Les sí. dio pena. Pero hasta que ella dio la pauta para empezar a contar, se volvió en el suceso que como hermanos dijeron, oye, pero no me estás mintiendo porque yo te lo estoy diciendo, no para que te burles. No, yo también lo vi. Y todos estaban en lo mismo y era la misma señora ahí dando vueltas y desapareció en la mañana siguiente. Entonces yo me quedé así de, ay, porque a lo mejor a ella dices, por la edad que tienes, 3 años, puede ser muy escéptico, pero que ya los 4 lo hayan visto y lo hayan vivido. Sí, Y ya es- no es coincidencia. Y eso es tan peculiar, perdón. ¿Por qué pasa eso que cuando igual y varias personas son testigos de un fenómeno que tal vez es inexplicable, perdón, no digamos algo paranormal, ¿por qué se lo guardan, no? O sea, igual y es muy común eso, que el qué dirán, el no, igual y vi mal, me van a criticar, y no lo dicen, y ahora resulta que todo el mundo lo vio, lo pudo presenciar. Eso es muy común. Sí. Supongo que lo que intentas hacer es buscarle una explicación racional y al no tenerla, tu mente dice, pues ¿sabes qué? Lo inventaste. O sea, a lo mejor estabas chiquito, te dormiste, tuviste una pesadilla, lo soñaste, no sería nada raro, pero ya que te abres y ves que ese mismo testimonio lo compartes con otras personas, es cuando pues le da esa validez. Que no me quiero desviar del tema, un segundo nada más. A mí me pasa que yo viví cosas, pero como igual y fue hace mucho tiempo, con el correr de los años, y van a decir que estoy loco, pero a ver, ustedes comunidad igual y les pasó, ya no saben si sí les pasó, o fue un sueño, o ustedes medio lo inventaron. Eso me pasa a mí muchísimo, con cosas que viví y que tal vez de cierta forma fueron importantes para mí, pero que ya pasaron muchos años. Totalmente, creo que eso es hasta comprobable que tú vas como poniendo ciertos fragmentos o acomodando la historia como tú crees que la viviste. Y también me pasa muy seguido con mis primeros recuerdos justo, de trato de hilar cómo fue y según yo así era, tal vez pudo o no ser así, pero sí también me pasa seguido, o sea, no sé a ti, Alan. Sí, justo es lo que les iba a decir, como que siento que al paso de los años, pues ya la memoria no está tan fresca y pues lo que supongo que hace el cerebro es intentar rellenar esos espacios que no tienes tan claros. Justo. Entonces eso te da como un pie para que las verdades que tú consideras como verdades dentro de tu vida, a lo mejor no hayan sido así. Sí, Claro. Sí. Y ya digo, para terminar, pues ellos tienen esa historia y la compartieron con la familia que vivía en la casa, o sea, no para asustarlos, Ujú. pero, o sea, les dijeron, oye, ¿no han visto nada aquí? Dice, no, pero lo interesante es que una persona que también es que conocidos y demás que invitas y que perciben energías, y me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay alguien, pero son varias personas. Dice, al menos son 2 personas. Y yo la que veo es una persona de edad avanzada, pero es un hombre y que está en el pasillo. Y dice, de ahí está, no sé si atorada y demás, pero ahí está, no les va a hacer nada, pero esta es su casa. Ok. Ajá, lo único que les dijo es, esa es una persona, es un hombre, pero del otro lado en los cuartos, pues estaba la mujer, o sea, y nunca les hizo nada. Entonces, pues a lo mejor asumiendo eran, no sé, los antiguos dueños o algo, pero no eran malas personas. Entonces, Claro, eso es como en la película de Los Otros. ajá, Las casas Sí, tienen sí. 2 dueños, porque son 2 mundos distintos. sí, Órale. sí, entonces esa historia se me hizo interesante, entonces la quería comentar desde el otro día y cómo ven ustedes. Y seguramente la comunidad se va como a identificar un poco con la historia porque es sumamente común eso. O sea, no tiene que haber un demonio, un fantasma peligroso. Todos, o sea, las casas son energía, las casas son como, tienen un magnetismo de buena vibra o de mala vibra. Y yo creo que mucha gente se va a identificar con esa historia, Luisano. Sí, pues esa comunidad, si tienen algo que aportar, si de repente también algo pasa en sus, ojalá que no, pero en sus casas o que saben, pues estamos atentos a ver qué comentarios nos dan. Sí, ¿no? que nos pongan eso ahí en los comentarios de YouTube, estaría bueno leerlos. Sí,
Sí, sí, sí. Va. Pues esa era la historia. ¿Y qué les parece si ahorita ya entramos un poquito en materia hablando de vampirismo? ¿Va? Venga. Perfecto, venga. Va. Adelante. Pues bueno, empezamos un poquito de historia, como me gusta hacerlo tal cual. Por la etimología. La etimología, si bien como siempre pasa o como por lo regular pasa, nadie se pone de acuerdo de dónde viene la palabra vampiro, pero dentro de todas las vertientes hay dos que son como las más acercadas. Una es turca y es la parte de Upir. Upir para ellos era como un brujo, un ente, una persona que tenía pacto con entidades y que hacía como mal. Entonces, de ahí dicen que puede decir que se viene la palabra vampiro, de upir, de vampir, pero la más aceptada era de Serbia. Los serbios tenían un concepto que era vampir. Vampir ya se acerca más y este concepto era reflejado para un espectro, para un cadáver o para un no vivo, que también se les llama así a los vampiros, son los no vivos, ¿no? Sí, claro. Sí. Mucho sentido. Exactamente, y de hecho esa creo que es la diferencia con otros entes, porque ahorita lo vamos a ver, siempre lo asociamos con Drácula, que si le tiene miedo al ajo y demás, pero esos son unos tipos de vampiros, pero realmente como viene el concepto de vampirismo es como este tipo de personas que no mueren bien, o que están muertos o que no descansan y están regresando como para hacer cosas raras, ¿no? O sea, literal un fantasma. Es un fantasma. Es un ánima en pena, ¿no? Un Tal ente, cual. ajá, Sí. tal cual. Y ya yéndonos un poquito también a historia, los mitos vienen desde Sumeria, pues es la primera civilización. Sí. Había una diosa llamada Inanna, que era de la fertilidad, de la guerra. Esta diosa migra a Lilith, el mito de Lilith, que internet está plagado de este tipo de contenido. Y de acuerdo a las historias judías, ella en teoría es la primera esposa de Adán o la primer pareja de Adán. Entonces no es creada por su costilla ni mucho menos, sino que fueron dos personas que fueron creadas por Dios, pero Lilith nunca accedió a someterse a Adán. Entonces por esto fue castigada, está como raro, y pues fue desterrada. Entonces a partir de eso pues ella se dedica a penar, se junta con un demonio y crean una dinastía de vampiros y de ahí viene el mito de Lilith y los vampiros y los demonios. Órale. Entonces ahí empieza. De hecho actualmente Lilith es como asociada a esta figura de empoderamiento de la mujer y demás, justo por esta leyenda que viene, que pues ella nunca se dejó, nunca estuvo a merced o lo que dijera Adán, sino que ella tenía como su propio criterio y pues eso le costó. No, yo no sabía esto, ¿eh? Sí, es de un poquito de historia y ahí como que me gusta de repente investigar de dónde viene. Si tienen algunos otros datos, pues obviamente son siempre bienvenidos para enriquecer esta Claro, parte, no, pero me encanta, sí, porque pues de a poco nos vamos acercando. Sí, nos vamos creando una figura y pues justo una historia y una base a partir de la cual podemos ya desarrollar los personajes. Un contexto importantísimo. Sí, y de ahí se empieza, pues obviamente hay tipos de vampiros, o sea, si nos podemos a platicar de los tipos de vampiros, hay podcasts y episodios dedicados a cuántos vampiros hay alrededor del mundo. Creo que pues es demasiado porque hay mucho contenido sobre eso, pero algunos me llamaron la atención. Por ejemplo, hay un vampiro que se le llama Lamia, que esta es la apariencia de una mujer hermosa, pero que en su aspecto normal es un ente negro, es un ente con uñas largas, es un ente con extremidades también largas. Entonces de repente ahí luego, a ver si lo contamos, historias como ya que se escuchan, pues que son este tipo de personas que también se reflejan, ¿no? O sea, ese me llamó la atención. Sí, ahí me imaginé como algo malo, por lo menos por tu descripción. Sí, es como pues estos entes muertos, estas entidades, ¿no?
Y de ahí, por ejemplo, quiero hablar de los Strigoi. Los Strigoi son los vampiros, ahí sí ya típicos de Serbia y de esas zonas de Transilvania, que pues ya son no muertos, son muertos, pero pues estas personas que tienen, o estos entes que tienen fuerza descomunal, que se convierten o se difuminan en la niebla, o sea, ya de ahí ya empieza a tomar cierto aire de como lo conocemos, a Drácula, a Nosferatu, que ya es como ese tipo de concepto, y de ahí es donde Bram Stoker, que es que hace la novela de Drácula, toma como el concepto general de este tipo de vampiros, pero o sea, hay desde nahuales, que se conocen en Malasia, en otros lugares, que también parecieran ser como animales, toman forma de otras personas, o sea, como que hay una variedad inmensa, ¿no? Entonces... Oye, pero Drácula yo creo que sí sería como el más popular, ¿no? Sí, o sea, a raíz de la novela, es que se detona como esta figura vampiresca, pero de un conde, un poco romántica, si tú quieres, y demás. Sí. Pero también tiene sus orígenes en otro príncipe, que ahorita lo vamos a ver, y ahí es donde ya le empezamos a dar el vuelco a las sociedades secretas, ¿no? O sea, cómo se empieza a hablar a través de estas sociedades en ciertos aspectos que también hacen vampirismo. Hay una sociedad que hay poca información para mi punto de vista, que se llama la Orden del Dragón. Ahorita a ver si nos muestran como la opción que son su escudo. Su escudo es un dragón rojo que muerde su cola y una cruz roja. Entonces, esta orden fue fundada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría, y esto para hacer frente a los otomanos. Ellos estaban en guerra constante con los turcos, entonces formaron una sociedad principalmente militar en ese entonces, pero alrededor de eso se supone que tenían la consigna de que eran cristianos, pero está documentado o se dice que hacia adentro hacían ritos, o sea, hacían ciertos tipos de ocultismo, de alquimia en ese tiempo, porque recordemos que están en la Edad Media. Entonces, esta sociedad es de las más... pues no secretas, sino de las que menos información hay, porque precisamente alrededor de ellos hay mucho que no se sabe, ¿no? Antes, nada más para acotarlo, antes de que mencionaras el periodo, yo dije, ese signo, ese escudo es muy medieval. Sí. Pero ya mencionaste los años y completamente. Sí, lo curioso de ese escudo, que ahorita los que nos están viendo en YouTube lo pueden ver, y si no, pues los invitamos a que se conecten a YouTube, o los vamos a estar subiendo las imágenes en redes. Pues sí, son el origen de los escudos medievales y de las familias de ese entonces. Lo curioso de esta orden es que también su dogma principal es que ellos vienen de una línea de sangre desde el Santo Grial, ellos lo manejan, y que está hasta nuestros días. Solamente los reyes, solamente los duques, solamente la nobleza forma parte de este tipo de sectas. O sea, uno como mortal, digamos, normal, sí, claro, no va a poder accesar a este tipo de logias o de escuelas así de misterio, pero ellos sí tienen muy claro que solamente los reyes, por un tema de linaje sanguíneo, es como puede ser parte de esta sociedad secreta, ¿no? Adelante. Sí, y es uno de los estereotipos que siento que tiene muy marcados los vampiros, ¿no? Que son gente de muchísimo poder adquisitivo, de muchísimo dinero, que tienen influencias, pero por todos lados, y que sí, o sea, es gente a la que no puedes llegar tan fácilmente. De acuerdo, sí, tiene un castillo. Sí, o sea, tal cual ese es el estereotipo. Parte de la nobleza que estaba integrando esta orden, pues era Enrique V de Inglaterra, eran otros nobles de Alemania, de toda Europa, y llama la atención un noble que era Vlad Dracul II, que era el papá de Vlad Drácula, que después de ahí es donde viene ahora sí el mote de Drácula, ¿no? Drácul se refiere a dragón, porque digamos, el papá, que era Vlad Drácul, tenía que ver con Segismundo, me parece que era un hijo adoptivo y demás, entonces le pone el mote de dragón, y a su hijo a su vez, que era Vlad III, ya lo nombra como Drácula,
que es hijo del dragón. Entonces eso es lo que significa Drácula. ¿Cómo crees? Nunca lo había relacionado, pero ahorita que lo dices tiene todo el sentido. O sea, como que dragón, Drácula, súper ligados. Claro. Sí, y bueno, de aquí hacemos una pausa justamente para hablar de Vlad III, que después es conocido como Vlad Tepes, el empalador, y ahorita exactamente. Ese sí es famosísimo. Exactamente, bueno, Vlad Tepes, Vlad III o Vlad Drácula, pues es la misma persona y forma parte de esta sociedad del dragón. Él nace en 1428 y pues bueno, nace en medio de una... pues de guerras constantes entre la parte de Hungría, la parte de Valaquia, de donde él es originario, y la parte turca, siempre están como en conflicto. Su padre era el príncipe, para tener como una paz asegurada con los turcos, da a su hijo a Vlad III y a otro de sus hijos, los da como para que los entrenen o para que estén como rehenes con la parte de los turcos, y ahí pasan su infancia, pasan varios años, y en eso tenían ciertos privilegios, digamos que les enseñan los artes de la guerra y demás cosas. Entonces Vlad regresa otra vez para su reinado, pero se encuentra que habían matado a su padre y a su hermano mayor. Los habían enterrado vivos y pues los matan. Entonces él pues siempre queda con este tema de venganza de lo que le hicieron a su padre, ¿no? Claro. Entonces de ahí es donde él empieza a reclamar los reinos, empiezan en un vaivén con la parte de los otomanos, con la parte de Hungría, entre que te doy, te quito, pero para no hacerlo muy largo, él tiene 3 veces la oportunidad de ser rey de Valaquia y es como muy conocido por las cosas infames que hace. Él, justo como decimos del nombre, él es el empalador, y lo que hacía al principio, lo que hizo fue todos los nobles que traicionaron a mi papá y a mi hermano, les dijo, vamos a estar bien, los invito a una cena para platicar y para limar asperezas. Era nobleza de este equipo de oposición. Los invita y pues resulta que ya que están ahí, a muchos de ellos, a la mayoría, a los adultos, los manda a empalar con todo su ejército, y a los que estaban más jóvenes los hace prisioneros y hace un castillo, ellos eran su mano de obra para hacer su castillo. Entonces ahí murieron tal cual. Entonces así se desquitaba este señor, ¿no? Sí, desde que Luisen dijo que los invitaba para limar asperezas, dije red flag. Sí, él era esta persona de cuidado. También se dice que no le gustaban la parte de los mendigos, que aunque era muy justo en algunos puntos, porque incluso él está reconocido como un personaje de Valaquia, tampoco le gustaban ver a los mendigos, entonces que también se dice que hizo un banquete para todos estos mendigos en su castillo, para que los invitara como a comer, que no estuvieran en la intemperie y demás. Una vez adentro, cerró las puertas y los quemó vivos a todos. O sea, era de armas tomar señor. La crueldad hecha persona. Sí, se dice que empalaba a diestra y siniestra, y a los enemigos obviamente hacía lo propio. Y él, también una leyenda dice que cuando estaban empalando su ejército a los enemigos, él se sentaba incluso a comer enfrente de ese espectáculo y lo gozaba. O sea, era... Es que aparte ahorita que lo menciona Luisen, o sea, yo me imagino que empalar es bien complicado. O sea, debe ser una labor, pero difícil, no, terrible, como súper salvaje. Sí, yo creo que muchos estamos, pues más o menos sabemos el concepto, pero pues es atravesar con una lanza, pues obviamente a una persona, desde salva hacia la parte hasta la garganta, ¿no? Amigo... Y quiero pensar que están vivos mientras las hacen eso. Sí. Están vivos, de hecho eso es lo cruel de esa parte, pero él lo llevó a esos límites. Incluso por ahí tenemos alguna imagen de Vlad, es como lo conocemos, es conde de Valaquia. Claro. Famosísimo. Exactamente, creo que todos estamos viendo esa imagen. No sé si haya otra imagen, pero esa es súper famosa. Es la más representativa porque, pues digo, a final de cuentas no había no es como una foto, ¿no? y demás, ¿no? Claro. Entonces esa es la más representativa, gracias Fa. Y además de sus hazañas que conocemos tal cual,
Algo que también está en la historia documentado es que cuando él infligía terror psicológico a sus enemigos. Entonces, para llegarle a quitar el reino, se dice que había un ejército de 90,000 personas turcas, o 90,000 turcos contra 30,000 que eran ellos. Entonces, no había forma de que les pudieran ganar. Entonces, lo único que hacía el príncipe Vlad Tepes era hacer como enfrentamientos de guerrilla o quemar como las cosechas o de donde estaban los enemigos para dejarlos sin suministro, pero dicen que en una ocasión que lo que hizo él para que pensar el enemigo si lo iban a atacar o no, agarró en esta parte de guerrilla muchos de los cuerpos y muchos prisioneros y hizo el famoso bosque de los muertos, es decir que para entrar hacia Valaquia, para que lo fueran a atrapar, y en todo el bosque empaló a personas y está documentado de acuerdo a sus cartas y de acuerdo a lo que está en la Edad Media, Claro. que fueron más de 28,000 personas, así como escuchan el número, o sea, increíble. Es que, o sea, podrás tener una noción, si te digo 28,000, pero no hay manera, o sea, a la vista, o sea, ni acabas, es una locura. Sí, entonces imagínense ese cuadro, se lo pensaban los enemigos, o sea, entraban, veían a personas agonizando, todo el camino, eran 8 kilómetros de pura gente empalada y sufriendo o ya con los olores, o sea, imagínense ese tema, ¿no? Sí, una imagen completamente grotesca y por más fuerte que seas, la verdad es que te daba miedo. Claro. Sí, él, a final de cuentas, él se las gastaba así. Les digo, no estoy entrando en tantos temas históricos, sino como dando una repasada. Él muere alrededor de 1476, 77. Nadie sabe si a través de una emboscada, a través de que sus enemigos lo atraparon o sus propios aliados lo traicionaron. Pero también lo curioso es que nadie encuentra la tumba o nadie encuentra los restos de esta persona. Sí existió, sí está documentado y lo que hizo, pero a la fecha no saben si sus restos fueron exhumados, si fue en otro tipo de iglesias donde se enterró o para qué fines sacaron sus restos. Pero ¿no? al final nunca se supo, ¿no? Entonces como que genera este misterio y hasta te da como para pensar cosas, ¿no? Imaginar, no lo sé, pero te creería si me dices que hubo personas que hicieron como pues una especie de aventuras buscando a ver qué pasó con él. Sí, o sea, ya todo esto, temas medievales y lo que les decía de las castas, del linaje, pues te da como para empezar a echar tu mente a volar desde dónde viene y demás. Y ahorita vamos a ver justo actualmente cómo se lleva esto, ¿no? Entonces, porque hasta la fecha, esto nos quedamos en la Edad Media, pero a la fecha hay registros de nobles que siguen haciendo vampirismo y tipo de cosas así. Sí. Entonces, bueno, seguimos. Este es uno de las fichitas y personajes que había en la Edad Media, en la Sociedad del Dragón, ¿no? En la Corte del Dragón. Perfecto. Y ya después de ahí, pues les digo, la sociedad se establece como eso, como culto hacia lo secreto, hacia la alquimia. Y otra de las familias que llama la atención son los Báthory. Ellos en Europa toman mucha fuerza, o tenían mucha fuerza política y de nobles en la Edad Media. Y de ahí principalmente rescatamos la herencia de, no sé si han escuchado de Elizabeth Báthory. ¿Alguien de ustedes? Estoy seguro que sí, pero no me atrevo a contarte más. Ahorita a ver si vemos también ahí nos enseña. Sí, sí, siento que sí la he visto. Confirmo, yo había visto a esa mujer. Sí. Erzsébet Báthory o Elizabeth Báthory es conocida como la Condesa Sangrienta también. Ya sé quién es. Ella nace Ella nace entre 1560 y 1561 y también lleva el récord de como mujer que se le asignan más muertes, alrededor de 600 personas que en teoría ella pues desvivió y les quitó la vida, tal cual. Ella viene de una casta, como les decía, de nobles, sin embargo, como los nobles se casaban entre ellos,
y tenían como este tema cerrado, se decía que ella sufría ataques de esquizofrenia y que ella tenía como pues un carácter medio malo, ¿no? Entonces era bipolar, pero esto era consecuencia de que los nobles entre ellos se casaban, o sea, los padres, toda la familia Bathory tienen escándalos, o se decía que tenían escándalos de sadomasoquismo, de asesinatos, de bisexualidad, que en ese tiempo estaba muy mal visto. Entonces pues tampoco eran una nobleza que dijeran pues mira, son ejemplar, Y ¿no? a eso súmale que pues toda nobleza tiene poder prácticamente infinito dentro de su área, ¿no? Entonces podían hacer absolutamente lo que quisieran Exactamente. sin algún tipo de represalia. A todo esto, justo lo que iba a decir, a todo esto agrégale poder. Es que yo creo que ese es el principal motivo. De hecho, ella se casó a los 15 años, la casaron con otro conde o con otra figura de noble de Europa. Esto fue en 1575 más o menos, ella tenía como 14, 15 años. Sin embargo, era tan poderoso el apellido Bathory que decidieron dejarle el apellido de ella y no el de su esposo, justamente por la fuerza que tenía este apellido tal cual, ¿no? Órale. Y se dice que su esposo era un alto comandante, pasaba mucho tiempo afuera de sus terrenos y ella se volvió muy buena administrando toda la parte de la riqueza y la parte de las tierras que tenían. Matan a su esposo y ella se queda pues sola haciéndose cargo de todo todo el reino que tiene en ese momento o todas las tierras que tiene. Y ahí es donde empieza la historia como rara con ella. Ella a los 43 años es cuando ya se queda sola al frente de todo su reino, por así decirlo tal cual. Y se dice que ella quería verse siempre joven, o sea, que ella tenía una fijación por verse joven. Entonces, en una ocasión, una de sus sirvientes, al peinarla, le jala el cabello y ella se molesta, pero en lugar de mandarla a azotar, la golpea. Entonces, no se sabe si fue con un peine, si fue con un anillo que tenía, pero salpica la sangre de su persona que le ayuda y nota, según la leyenda, que la sangre que le cae en la parte del cuerpo que le cae, que era en la cara, empezó a ver que su cara se lucía mejor. Que no, para ella empezó a decir, pues no envejezco. Uh-huh. A partir de ahí empieza a invitar a toda la servidumbre y los engaña y los empieza a matar. Y se dice que incluso no está comprobado, pero pues a beber su sangre o a bañarse en la sangre. Uh-huh. Justo, es que ahorita que me estás mencionando a ella, había un museo que es el Museo de los Asesinos Seriales y de ella, en la Ciudad de México estoy hablando, uh-huh. Y justo está este personaje. Y hay todo un texto contándote la historia de ella y de esos baños. Yo me fui igual a un museo, pero no era de asesinos, era el Museo de la Tortura. Ah, también. Y justo tocaban a estos dos personajes que acabas de comentar, a Vlad Tepes uh-huh. y a esta... En el centro de la Ciudad de México. Sí. De hecho, se dice que se le llama Iron Maiden, que es la doncella de uh-huh. hierro, que es la que te encierra con los clavos. Con los clavos. Ajá, que es un poco por su nombre, porque también ella le gustaba mucho esa forma de pues para exprimir su sangre de las víctimas. ¡Qué salvaje! Pero sí. Famosísimo esa doncella de hierro. Exactamente. Pero ella optaba por morder a las personas, por morderla de los senos a las mujeres principalmente, y casi en su totalidad eran mujeres las que buscaba, o de los brazos o de las extremidades, pero así las desangraba o las quemaba, pero las quemaba también de sus partes. Entonces, ahí te habla de un tema como fijación rara, ¿no? Tal cual. Sí, tenía un problema. Tenía un problema fuerte, o incluso si la hacían enojar en estos ataques de ira, sacaba a las personas de su servidumbre en épocas de invierno afuera del castillo y las bañaba con agua fría. Entonces, hasta que se morían de hipotermia. Hipotermia o algo. Exactamente. No. Entonces, empezaron a desaparecer. Ya nadie quería trabajar con ella, obviamente. Y ella se empezó a quedar sola. Y lo que pasa es que empezó a buscar entonces a hijas de nobles para jalarlas a su castillo y empezar a enseñarles los temas de la nobleza y demás. Pero también se metió con ellas y empezaba a
a las doncellas de los nobles. Fue ahí donde ya se empezaron a dar cuenta, o sea, como que la servidumbre dijeron, bueno, A nadie le importa, no, ¿no? nadie le los va a importaba, extrañar. cuestión Al de menos nadie castas, que importe. pero después cuando llegaron con los nobles dijeron, oye, algo pasó. Entonces ahí es donde la empiezan a investigar a ella y también a su servidumbre más cercana, porque ellos le ayudaban incluso para hacer estas torturas y demás. Sí, claro, está difícil hacer eso solo. Exactamente. Y ya hacia 1609, el rey de Hungría dice, oye, ¿qué onda? Manda a su primo de Báthory, le dije, investiga. Y sí, efectivamente, en 1611, a toda su servidumbre que le ayudaba, la enjuician, a ellos sí los condenan a muerte, pero ella era tan pesado el apellido Báthory que no la pueden, no la ejecutan. La condenan a estar en su castillo, la encierran, la aíslan tal cual, solamente se dice que dejan un espacio para pasarle comida y estuvo de 1611 a 1615 y ahí es donde muere tal cual a los 50 y algo años, ¿no? Oye, ¿sabes de casualidad si hay algún número de personas que fueron víctimas de ella? Sí, en los juicios hablaron de un máximo de 650 personas que ella desvivió. Entonces, ¿cómo crees? Sí. No Y que las encontraban en graneros, en los cementerios de las iglesias aledañas, en el mismo castillo, o sea que por todos lados había cuerpos y pues sí son 650 personas, por eso ella tiene el récord de más personas desvividas en su haber. No, y pues dudo mucho que alguien se lo vaya a quitar. Sí, Pues ¿no? al menos eso espero, ¿no? Sí, es como un poquito de la Edad Media, pues les digo, a mí me gusta mucho entender ese tipo de contexto. Y ya regresándonos para terminar a la Orden del Dragón, vemos que esta orden actualmente sigue activa. De hecho están registrados, está medio complicado encontrar, pero ellos al día de hoy se llaman Corte y Orden del Dragón Imperial Real y están registrados oficialmente en el Tribunal Supremo de Budapest. O sea, esta orden sí existe y se dice que hacia el interior siguen practicando ritos de vampirismo y ritos de magia oscura. Oye, y esto es 100% en Europa, ¿no? Es en Europa, ahí está interesante porque hay muchas líneas, pero sí es en Europa principalmente, líneas sanguíneas que vienen desde antes de la Edad Media, que ellos juran que vienen de este linaje y pues obviamente permea a toda Europa. Por ahí escuché que también en alguna parte del primer imperio mexicano de los que llegan aquí, también por ahí podría haber alguna línea, pero lo interesante aquí es que hay un par de personas que sí están como muy metidas en ese tema. Una es Lawrence Garden, escocés, tiene incluso algunos libros en donde habla de la supremacía de castas a través del linaje de sangre. Entonces él pues está ya como muy clavado en temas del grial y demás, pero es un representante de la secta, o sea, él sí escribió libros y demás. Lo curioso viene con Nicolás de Bern. Nicolás de Bern es también un inglés que nació entre el 57 y murió en el 2013. Él se supone que sí es ordenado en la casa de Bern, que es una de las casas como con más linaje. Y ya para cerrar también, se supone que ellos tienen un mito, no un mito, ellos juran que es verdad, que su linaje viene desde Jesucristo. En los evangelios apócrifos se menciona que Jesús sí estuvo con María Magdalena y tuvieron una hija. La hija que tuvieron es Sara, se llama, y se le conoce como Sara la Negra porque pues se supone que ellos eran pues de este tipo de ascendencia. Pero a raíz de la persecución de Jesús y de lo que pasó, María Magdalena se va hacia Normandía, hacia la parte que es Francia, y ahí es donde tiene a su hija. Entonces, a partir de ahí surge el rito, la adoración hacia las vírgenes negras. O sea, en Europa hay una adoración hacia vírgenes negras, no sé si han visto y demás, pero es a partir de este tipo de... ¿Cómo crees? Exactamente.
Uy. Sí, entonces es un poquito de historia, a ver si no les aburre, pero No, está buenísimo. desde ahí viene. Entonces, descendencia de Sara la Negra son los merovingios, que fueron los primeros reyes de Francia, los que se establecen ya como no son tribus, sino reinados. Y de ahí es donde ya viene toda la línea de consanguíneos, de casas, la casa de Ver, las casas reales. Incluso hay algunas cruces que hacen donde la casa ahorita de Bretaña viene desde esos orígenes tal cual. Entonces, a título personal, estas personas que se supone que son magos, que son ya iniciados, que son entre templarios y demás, para mi entender, cubren a lo mejor unas cosas que no sabes de la nobleza real, ¿no? O sea, que se pueden rastrear hasta el momento, ¿no? O sea, está interesante porque en el caso particular, Nicolás Ver, y para cerrar este tema, él se dice y él se autonombraba un mago de magia negra. Entonces, él tuvo mucha influencia de, por ejemplo, Aleister Crowley. Luego hablaremos de él, que era el último mago que tenemos como registro, y esta persona, a lo mejor después hacemos un episodio dedicado a él. Estaría buenísimo, es un personajazo. Pero ahí es donde se empiezan a cruzar como las líneas entre lo que viene desde antes, realmente las castas que ahorita están y que están en el poder, los que están aquí como diciendo yo soy parte de él y están como registrados, pero no sabes si te están como nublando algo que tú no sabes y demás. O sea, esas teorías son como para volarse la cabeza, ¿no? Es un tema infinito, ¿no? O sea, podríamos tener un podcast de puras sectas y de puras teorías de este tipo. No, increíble. No sé ustedes qué opinan sobre este tipo de sectas, de conocimientos que pues estar rastreándole y estarle picando y estarle buscando es complicado. Sobre todo esta orden se me hizo complicado buscar información porque no hay tanta, ¿no? Entonces, a mí particularmente lo que me gusta de estos temas es que te puedes ir o te llevan hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llegas a un origen en el que tenemos un punto en común todos. Y ahí te das cuenta cómo, pues, o sea, no quiero decir que es como muy chiquita la historia, pero como que llega como de un mismo lugar y de repente se va ramificando hasta que, bueno, ya son muchos grupos, muchas sectas, pero eso a mí particularmente me llama muchísimo la atención. Y siento que de repente las sectas puedes encontrar información muy superficial y que no encuentras tan fácilmente, pero conforme te vas metiendo, vas investigando, es un mundo total y completamente súper amplio. O sea, encuentras información de todo, de los ritos, de pues estas intersecciones entre personajes en la historia. O sea, es completamente un mundo y no acabas. Sí, y tal vez mucha gente creería que esto es un mito, ¿no? Que es como una leyenda que por ahí cuentan, pero le vas buscando, vas escarbando y vas sacando la información. Sí, mucho es mito, pero dicen que los mitos y leyendas traen algo como de verdad, ¿no? Historia, claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta corte, uno, como decía, porque no hay tanta información, y dos, porque hay personajes muy particulares que se relacionan con el vampirismo y que este tipo de prácticas de beber sangre y de donde vienen digo, a lo mejor no son los vampiros que se transforman y vuelan, claro, pero que llevan estas prácticas, está como ahí presente, ¿no? Desde la Edad Media, y hay personas que se dedican o se dedicaron en tiempos recientes a hacer todavía este tipo de magias, ¿no? Sí, justo. Hay incluso otros tipos como de sectas que tienen que ver como con incluso gente de guerra. O sea, no quiero mencionar el personaje, el del bigotito, ¿no? Que sabemos que también hay grupos en otros países que tratan de seguir de una manera medio loca su filosofía. Pues tiene que haber de muchísimos más grupos que lo traen a nuestro presente. Y es que, o sea, y retomando un poco esto de que todos los mitos vienen por parte de un pedazo de verdad. O sea, imagínate estar en la Edad Media y de repente que empiece a aparecer señoritas completamente drenadas de sangre. O sea, eso es lo que también va alimentando como mucho el mito, lo va relacionando con los vampiros, lo va relacionando con las sectas y se hace pues algo completamente grande que ya no diferencias la verdad de la fantasía. Claro, y ubiquen ese escenario en la época de más donde hubo más ignorancia, donde hay menos acceso a información,
pues se hace la atmósfera perfecta. Sí, o sea, todo entre quema de brujas y entre vampiros y eso, o sea, sí, yo creo que pobres, la verdad es que vivían en un terror continuo, más las guerras, más, o sea, sí estaba complicado, ¿no? Sí, la higiene, ¿no? Las enfermedades, te enfermas de lo que sea y hasta ahí llegaste. Exacto. No, es una buena época para vivir. Sí, no, qué bueno que ya estamos en otros tiempos. Y sí, mucho de lo que comentaban ahorita, las enfermedades, por ejemplo, pues se las atribuías a cosas como sobrenaturales. Y ya para cerrar este capítulo también enfocado en vampiros, me gustaría tocar un poco por encima la parte de los vampiros de Rhode Island. No sé si han escuchado sobre esta historia o comunidad, si no ahorita lo vamos platicando. No conozco nada. La verdad, yo tampoco. Ya se supone que esto viene y fue a finales de los 1800, en 1892, un granjero, George Brown, del poblado de Exeter, esto en Estados Unidos, pues obviamente como lo vimos en Salem en su momento, ya empiezan a poblar la parte de Norteamérica, de Estados Unidos, pero había pues la gente también fallecía de tuberculosis. Entonces en ese momento se le atribuía que eran vampiros, tal cual los que hacían este tipo de drenar la sangre, porque pues la tuberculosis va acabando con tu salud y demás, ¿no? Claro. Se supone que él había perdido, este granjero, George Brown, había perdido a su esposa y a su hija por tuberculosis. Y entre ellas también tuvo que enterrar a su otra hija, Mercy Brown, porque murió también de lo mismo, de tuberculosis. Su hijo pequeño también Eddie, estaba en las mismas y pues era una tragedia para la familia. Entonces lo que decide esta persona es, lo saco del lugar donde están, de Exeter, y lo llevo a un centro que en ese momento era como un centro donde podían atender a las personas que estaban oficialmente enfermas de tuberculosis para que lo curaran. Sin embargo, toda la aldea, o bueno, todo el poblado empezó a hablar pues cosas raras, porque decían es mucha coincidencia, y además Mercy, muchos decían que los asustaba, que ella todavía la veían deambulando por los poblados de Exeter, y en lo que no estaba el señor Brown, ¿no? Entonces él deja a su hijo, regresa, y pues el pueblo está de, oye, pues algo pasó, se supone que pues debe de haber un vampiro, tu hija es un vampiro, tal cual, y él lo que hace es pues no creer, pero ve tan mal a su hijo que le comentan, ¿sabes qué? Lo único que puedes hacer es abrir el féretro donde está tu hija, y pues hay que comprobar si efectivamente, si está ya echada a perder, pues se supone que no había ningún tema. Pero si todavía está con señales como si estuviera viva, pues es un vampiro. Entonces, por la presión social, por lo que quieras, y se supone que había un caso anterior de una familia Young años atrás, en donde pasó lo mismo, que una mujer se volvió loca porque su esposo murió de tuberculosis. Ella decía que era un vampiro, pero que iba a venir por sus otros 2 hijos. Entonces acabó asesinando a sus 2 hijos antes de que viniera su esposo por ellos. Entonces cuentan cartas y demás que lo único que hizo ella, y que después ella se suicidó porque no pudo, pero en las cartas que dejó dice que abrió los féretros y que le dio muerte otra vez a su esposo para evitar que estuviera haciendo lo mismo. Esto pasó con Brown, abrió y profanó el sepulcro de su hija, y se dice que le cortó la cabeza, le extrajo los pulmones, le extrajo el corazón, y el corazón lo tuvo que incinerar, y las cenizas se las tomaron. Es un rito raro, okay, pero esto viene de los vampiros, que se supone que eso era lo que se hacía para los vampiros anterior, para tratar de que ya no hicieran más daño. Sí, es como un ritual bien raro, ¿no? Sí, está medio extraño eso. Bastante. Pero pues es parte pues cuando ante una enfermedad no sabes cómo reaccionar, pues pasa todo este tipo de cosas. A final de cuentas, su hijo me parece que no sobrevivió, entonces no pudo hacer nada sobre esto, pero este mito de Mercy era como de los más comunes en Rhode Island relacionado a vampiros. Órale, buenísimo. Sí, y bueno, ya para cerrar, ya yéndonos ahora sí un poquito más a México, yo estaba escuchando una historia como rara,
pero estos eran de la gente que hace los viajes o de los que van en trailers, porque pues no sabemos si es que entre bruja o qué, pero se supone que este amigo trailero iba iba a dejar algún pedido en Tecate, me parece que escuché, y al norte de México. Al norte de México. Entonces su camión falló en un paraje donde curiosamente no te tienes que parar, o ¿para qué te quedas ahí? Los camioneros les decían lo que sea, pero en esas curvas no te vayas a quedar porque pues está peligroso y pues no hay necesidad. Pues curiosamente su camión se queda ahí y él dice, pues no tengo otra cosa que hacer, es en la madrugada, pues voy a ver si pasa alguien o me ayuda y pues me voy a esperar. Entonces esta persona dice que se queda entre dormida, baja un poco el vidrio de su camión para pues obviamente dormir, y que él dice que entre sueños vio que una señora, una viejita, se le acerca una viejita alta y con uñas muy largas, ¿no? Que se le acerca y que quiere meter las manos en el camión a través de la rendija que él dejó abierta. No manches, eso está macabro. Pero exactamente, y dice, pues es que si yo estoy en un camión, que son los famosos Torton, que son altos, una escalera para subir, dice, es que yo no me explico, por eso pienso que estaba soñando, cómo una persona estaba a ese nivel, porque se veía que no estaba tratando de escalar, sino que estaba parada y que estaba tratando de meter la mano para alcanzarlo, y que dice que él sentía que le llegaba la parte... Sí, entonces... Se me puso la piel chinita. No manches. Él de repente pensó que estaba soñando hasta que escuchó un claxon muy fuerte, y se despertó, no vio nada, obviamente ya no se pudo dormir, ya quedó hasta el amanecer. Como fueron, lo ayudaron, llegó a la terminal más cercana de camiones, y de repente le dice, ¿tu camión el que estaba estacionado en la curva? Dice, sí. Dice, es que yo te toqué, o sea, yo fui el que hizo el claxon. Dice, ¿pero por qué? Dice, es que era de madrugada. Dice, y había una señora que estaba ahí encima del coche, que quería entrar. Dice, a mí me dio mucho miedo, y yo lo único que hice fue tocar el claxon. Y ya después, No, eso comprobaba pues que no era el sueño, que no era un sueño. Entonces se quedó él así de, ¿qué es esto, no? Entonces son de las historias de traileros que... No, qué buenas historias cuentan esas personas, ¿no? Tienen muchísimas. La carretera, un tráiler es como sinónimo de historia paranormal segura. Exactamente. Pues es como mis historias que traigo ahorita de vampiros, de sectas, y cerrando un poquito con el folclore mexicano. No sé si quieren algún comentario, ir cerrando un poquito el capítulo. No, buenísimo, a mí me encantó. Contexto histórico, y pues cerramos justo, ¿no? Con una historia ahí que nos invita a creer que están, claro que hay como estos seres que creen que es como que no son reales, pero yo sí creo en ellos. Yo la verdad sigo con la cosquillita en la espalda de imaginarme esa uña intentando alcanzar al trailero. Uf. Sí. Y se acuerdan que al principio les decía un tipo de vampiro que era Lamia, que era este tipo con uñas largas y demás. O sea, lo describe como él. Claro. Entonces me llamó la atención por eso la historia, ¿no? Oye, y ahorita que comentas eso, la verdad es que nunca lo había visto de esta manera, pero ahorita estoy haciendo como la relación de que, pues, al final del día un vampiro es una persona que se puede transformar en un murciélago, que podría ser el equivalente a un nahual de este lado como del charco, ¿no? O sea, aquí son con otros animales, pero al final tienen esta habilidad, o se cree que tienen esta habilidad de poder transformarse en un animal. O sea, nunca había hecho como esa relación de que, pues digo, al final magia es magia, y pues la transformación de materia da igual que te transformes en un animal o en otro, pero como que me hizo clic eso y dije, güey, wow. O sea, nunca lo había visto así. En Asia en Filipinas hay unos vampiros que en el folclore de ahí se les conoce como Aswan, que precisamente se transforman en animales.
Entonces, las historias que cuentan ahí son muy parecidas a los nahuales que tenemos nosotros, porque igual se pueden transformar en los animales de la región y pues también hay historias de que se llevan a personas y demás. Entonces, a mí también me quedé como de entre la relación de brujas, nahuales, Exacto. Vampiros. Todo está conectado, nada más la diferencia es el contexto del lugar. Y se acabó. Sí, exactamente. Pues con eso cierro. Pues muchísimas gracias por darme oportunidad y por contar estas historias, dejarme contar estas historias. Muchas gracias, Luisen. Gran capítulo, ¿no, amigo? Sí. Luisen es garantía, ¿no? Comunidad, ustedes, pues denos su opinión, díganos qué les pareció todo lo que nos contó Luisen. La verdad es que yo creo que fue interesantísimo. Y ¿te parece si vamos recordando redes, amigo? Sí, amigos, nos pueden contactar a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. En las 3 aparecemos como asústame-podcast. Nos pueden mandar las historias, nos pueden mandar comentarios al mail que es asustamepodcast@gmail.com. Sí. Esto nos va a enriquecer muchísimo porque creo que todavía no definimos bien el formato, pero vamos a estar haciéndoles y les vamos a estar contando las historias que ustedes nos hagan llegar. Así como en el último capítulo de la temporada pasada, que hicimos como una recopilación, vamos a estar haciendo eso pues seguido y pues esperamos sus historias. Sí, amigos, ustedes mándenos sus experiencias, las anécdotas que tengan. Mientras más contexto le pongan, pues obviamente pues nos ayuda más como para imaginarlo mejor y para que pues podamos engancharnos con lo que nos cuenten. Estamos obviamente en YouTube, entonces por favor recuerden suscribirse al canal, darle like si les gustó el video para que podamos llegar a más gente. Y si ustedes por alguna razón prefieren solo escucharlo, pues también estamos en las plataformas de podcast. Estamos absolutamente en todas, la que sea su favorita. Igual ahí activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subimos un episodio nuevo. Muchas gracias, Luisen. Gracias a ustedes, gracias comunidad, y pues seguimos con las historias. Avísenos como qué quieren escuchar, también para poder ir como profundizando más o para revisar estos temas, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Alan. Gracias, Iván. Gracias, Luisen. ¿Te parece si Luisen nos despide? Claro que sí. Como nos gusta despedirnos en Asústame Panteón. Bueno, pues muchas gracias y recuerden que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Gracias. Chao. Bye.